Vamos a analizar todo lo que ha sucedido con el presidente de FAE, Miguel Ángel Benavente. Bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Representando al sindicato CESIF está con nosotros Silvia Cámara Tejedor. Silvia, bienvenida, buenas noches. Y por parte de UGT, su ex secretario general, el señor Julián Juez. Bienvenido y muy buenas noches. Buenas noches. Inicialmente vamos a hacer una valoración. En lo que llevamos de democracia van 9 huelgas y solamente en este año ya contamos 2. Como les decía antes del sumario, la lectura de los datos de seguimiento varía mucho según quien la haga. La patronal habla del 5%, mientras que los sindicatos casi del 90%. Para la patronal, la huelga se ha convertido en un trámite festivo. Desde FAE estiman que tan solo un 5% de trabajadores y empresas han secundado la convocatoria. En general creo que ha sido una jornada tranquila. La incidencia lo sabremos luego al final, pero yo no estimo que sea más ni un 5% como en la anterior. Una lectura diametralmente opuesta hacen desde los sindicatos. Para Comisiones Obreras y UGT, la huelga ha sido un éxito. Desde los sindicatos estamos más que satisfechos del resultado de la misma. Ha sido un éxito total de la huelga, de la que muchos no creían que iba a poder ser así, ¿no? La jornada se ha desarrollado sin incidentes dignos de mención. Comercio pequeño, hostelería, muchos de ellos no han cerrado por miedo, han cerrado porque tienen claro que están perdiendo dinero, porque la crisis también les preocupa a ellos, porque los trabajadores y trabajadores ciudadanos hemos perdido poder adquisitivo. Hay más de 35.000 parados en Burgos. Desde los sindicatos hablan de un 90% de paro en la industria y de un 80% en el resto de sectores. En cuanto a las principales ciudades de la provincia, hablan de un seguimiento masivo en Miranda frente a un respaldo más tímido en la Ribera del Duero. Ya han visto, los sindicatos afirman sentirse satisfechos y desde luego que con Julián y con Silvia vamos a hablar de esos datos, pero no nos queremos quedarnos inicialmente con ese porcentaje que ha facilitado FAE de ese 5%, como bien yo apuntaba, dista mucho de los cálculos de los sindicatos, señor Benavente. Bueno, pues porque ya estamos hablando siempre que los españoles tenemos la suerte que nos redactamos muy rápidos y entonces ya tanta huelga general pues nos la tomamos como un día de asueto, ¿no? Y está claro que hay dos partes, lo que es la industria, lo que son los polígonos, que ya tienen la medida tomada y como ya he dicho en anteriores ocasiones, pues se dispone de muchos días libres porque al final el cómputo anual de horas pues permite tener demasiados días festivos. Pues las empresas, por supuesto, manifiestan que siempre que ese día es un día libre, ¿no? Pero luego es el propio personal, por iniciativa propia, el que acuerda de sus días cambiar pues por días festivos o incluso pues por esos moscosos que también tienen las empresas, etcétera. Entonces eso ya está predeterminado y nosotros ya teníamos controlado desde antes de que inicie la huelga que en los polígonos no iba a haber prácticamente incidencias por esa razón. El comercio, la hostelería, el pequeño, lo que es el centro, bueno, pues ahí posiblemente sí que haya un poquito más de incidencia, pero como son la mayoría autónomos y gente que su negocio lo defienden ellos solos, pues el miedo es libre y entonces pues están un poco en prevengan. Yo esta mañana he estado desde las 9:30 por la calle hasta casi las 10:30 por el centro y efectivamente los grandes centros estaban abiertos, como son los que todos sabemos, grandes superficies, Corte Inglés, las empresas de marca, ¿no? Y las pequeñas tiendas y cafeterías pues estaban un poco en prevengan, persiana medio bajada, esperando a que viniese la manifestación que viene de los polígonos hacia el centro y luego he vuelto a dar otra paseo por el centro a partir de las 12:30 y yo he encontrado un día de actividad normal. O sea, para mí era como si estábamos de puente y yo me he podido tomar un café, me he podido tomar una caña, o sea, he tenido una actividad normal, con lo cual... Se ha referido el señor Benavente a los diferentes sectores. Nosotros vamos a ofrecerles esa información de forma pormenorizada, porque sí que es verdad que dependiendo del sector, la participación o el número de personas que han ido a la huelga varía algo. Por cierto, Silvia, usted que representa al CESIF, que en definitiva representa a los trabajadores públicos, ¿por qué desde el principio se desmarcaron de esta huelga general? Pues bueno, efectivamente represento, yo hoy estoy aquí como representante de CESIF y nuestro sindicato de una forma meditada, sosegada y teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, pues valora muy detalladamente si secundar o no secundar esta huelga. Han sido razones fundamentalmente de índole
de responsabilidad, podemos llamarlo. Está el país atravesando una situación económica gravísima, al borde de un rescate, y se ha considerado que, bueno, al hacer una huelga ahora mismo, convocarla o secundarla, pues supondría agravar más la situación, y hemos valorado a los empleados públicos a los que representamos, los servicios públicos que ellos prestan y, por tanto, atendiendo a todos los ciudadanos en este sentido, y a los trabajadores en general. Y además de estas razones de tipo económico, pues hubieran supuesto unos esfuerzos a los trabajadores que creemos que no se los podemos exigir, que bastante esfuerzo están haciendo los empleados públicos, lo sabemos, y los trabajadores en general lo mismo. Pues por otra parte hemos visto un claro componente político. Se ha vinculado esta convocatoria de huelga a un referéndum. Nosotros, CESIF no está como representante de los trabajadores ni para poner ni para quitar gobiernos. Hemos visto también, bueno, pues que se ha asociado el tema, bueno, pues ha habido una especie, digamos, de capitalización por parte de los partidos políticos que hasta hace poco tiempo han estado en el gobierno, ahora están en la oposición. Nosotros somos un sindicato independiente, y esa independencia hemos de preservarla. Nosotros tenemos que respetar, y solamente estamos criticamos cuando un gobierno lo hace mal, sea del color que sea. Es una independencia que nos permite, bueno, pues hacer otro tipo de sindicalismo si cabe, y hemos de respetar, por supuesto que respeto el derecho a la huelga, quienes hoy la hayan ejercitado, el respeto a la misma siempre en plena libertad. Y bueno, pues lo que quiero decir es que esas razones de índole o de responsabilidad ante la situación en la que atravesamos, junto con ese rasgo de politización que hemos visto en ella, han determinado, bueno, pues que consideremos que no es oportuno en este momento, pues el secundar esta huelga, lo que no es óbice para que critiquemos y nos movilicemos y no demos carta blanca al gobierno que nos gobierna ahora mismo, y ya le estamos criticando de forma constante. Sí, todo aquello con lo que no estamos de acuerdo, y así venimos haciéndolo. Damnificados, ¿no? Sí. Públicos, y vuelvo a dar las gracias, y aprovecho a dar las gracias a los empleados públicos, que en la jornada de hoy ha habido un escaso seguimiento en el ámbito de la administración 15% pública. en Burgos. Un 15%, incluso a lo mejor, bueno, ha habido un funcionamiento total y de absoluta normalidad y ejemplaridad en todos los ámbitos de la administración pública. Muy bien, Julián Juez, sus compañeros tanto de UGT como de Comisiones Obreras en las imágenes hablaban de éxito. ¿Usted lo suscribe? Por supuesto. Vamos a ver, hombre, es una forma torticera de hacer las mediciones a la hora del porcentaje de paro. Yo he estado con otros compañeros y compañeras en los piquetes esta noche, y los polígonos industriales no ha habido actividad en absoluto. El comercio, la hostelería ha parado. Es más, esta tarde yo me he estado dando una vuelta y la mayoría del comercio y la hostelería está cerrada. Evidentemente que hay algún local abierto, alguna cafetería, alguna tienda, pero me he dado cuenta de un detalle, que muy pocos clientes, prácticamente sin gente. Los 4 que he visto abiertos. Sí, porque darían por hecho que va a estar cerrado. Entonces, supongo, ¿no? No había clientes, o sea, entonces yo creo que... Luego, en cuanto a la participación, como he dicho, yo creo que es una participación que incluso nos ha sorprendido a los sindicatos. También cuando se dice que, bueno, que han hecho un mecanismo de cambiar por los moscosos, por cierto, los moscosos les van a quitar a los empleados públicos. Digo... Como si Silvia no lo supiera, ¿verdad? Sí, no, pero luego hay más temas. Entonces, y por el exceso de jornada, etcétera, hombre, eso es una descalificación a los trabajadores que voluntariamente han hecho la huelga, que son miles y miles, y no son el 5%, por supuesto. Y luego, claro, ha habido diferentes... Mira, yo ahora cuando he estado en la manifestación me he encontrado con 4 o 5 personas que estaban en la manifestación y me han manifestado, dicen, mira, no he ido a la manifestación, pero no me la ha dicho una, y lo dice mucha gente. Mi marido en paro, un hijo en paro, yo estoy en una situación en precaria, además me han dicho que cuidadito con las bromas de la huelga, dice, y he tenido que ir a trabajar. Entonces, y como va a salir el tema de los piquetes, claro que hay piquetes, ha habido piquetes, hay piquetes y habrá piquetes, como lo ha habido siempre, pero a mí los piquetes que me preocupan son otros. Los 6 millones de parados que no tienen empleo, eso sí que me preocupan. Los que lo tienen y que muchas posibilidades de perderlo. Las presiones que ha habido en las empresas, porque no me van a negar que ha habido presiones en muchas empresas. Y luego también tengo que decir que muchos de los trabajadores que han ido hoy, en muchos casos, además lo digo públicamente, en muchos casos son, pues hombre, incluso los peores trabajadores. Y luego... ¿Cómo, perdón? Sí, los peores trabajadores. El que trabajar hoy ha habido trabajadores que han ido y han estado sentados, pero claro, el esfuerzo y el sacrificio lo hacen otros. Y luego sobre el tema... Hombre, Julián. Sí. Hombre, en una empresa de limpieza, que hoy me lo han dicho, han ido 8 a la huelga y 3 eso. Y se han cerrado en el cuartito y no han hecho nada.
Bueno, pues huelga, hombre, no. Yo creo que eso ya es excesivo. Vamos a polígonos, mensaje para navegantes. Usted ha ido a la huelga, enhorabuena, porque es un buen trabajador. Pero más aparte, los polígonos industriales son los primeros en registrar incidentes o en ser ocupados por los piquetes. Seguimos con el debate enseguida. Durante este 14N ha habido normalidad, eso está bien, salvo en el polígono de Gamonal-Villimar, donde frente a Brixton ha tenido lugar un desencuentro entre el piquete y la policía. Impedir que los trabajadores accedieran a las fábricas de los dos grandes polígonos industriales de Burgos. Este era el objetivo de los piquetes que desde las 4 de la mañana han cerrado los accesos. La jornada se ha caracterizado por la ausencia de incidentes, salvo un pequeño altercado en la zona fabril de Gamonal que no ha tenido consecuencias. Ha habido a primeras horas de la mañana un poco de enfrentamiento, un conato de enfrentamiento entre, bueno, pues siempre hay un grupo que no puedes controlar y la policía. Quizás se ha saltado un poco por ambas partes, sería lo que es reseñable, pero bueno, no ha ido a mayores. En los accesos al polígono de Villalonquejar también se han concentrado varios piquetes que han impedido el paso a un pequeño número de trabajadores que acudían a sus puestos de trabajo en talleres. Ausencia también de conflictos, tan solo se ha registrado alguna anécdota. Impedir que entren a trabajar y pues hasta ahora no ha habido mayores problemas. Hay un imbécil que viene siempre, que es el que viene a provocar, un señor de extrema derecha, pero bueno, es el, ya lo sabemos. Y pues alguien más pues que bien por medio de la empresa que le ha coaccionado o por alguna otra causa, pues intenta pasar a trabajar, le explicamos y normalmente no suele haber problemas. Y esta mañana también se han producido cortes en la salida de la autovía de Ronda, la Burgos 30. Un piquete de comisiones obreras decidió cortar el tráfico tras un altercado con un conductor. Estábamos informando sin todo esto y hemos tenido un pequeño conato de atropello, ¿vale? Entonces, para que eso no sucediese, pues nos hemos tenido que blindar, no es la parte que más nos gusta. A mí me da igual informar, no tengo ningún problema pues por informar, pero claro, la seguridad es importante. La huelga comenzó en los polígonos industriales antes de las 10 de la noche, tan solo permitieron el paso de autobuses que acudían a recoger a los trabajadores del turno de tarde. Por cierto, que los camiones de la basura no han salido, puesto que no se alcanzó un acuerdo de servicios mínimos. 1.500 personas se concentraban esta mañana frente a la planta de Brixton en Burgos, coincidiendo con la huelga general, y protestaban contra los 109 despidos que se van a hacer efectivos entre el 15 de diciembre y el 15 de enero. Durante una hora los trabajadores han cortado el paso por la calle Vitoria, impidiendo que ningún vehículo circulase. Los piquetes informativos han continuado frente a la fábrica hasta las 3 de la tarde. Mañana volverán a hacerlo a las 10:30 de la mañana con motivo de la reunión que mantendrá el Comité de Incentivos en Burgos. Los autobuses urbanos no han podido cumplir con los servicios mínimos establecidos. Tendrían que haber salido de sus cocheras a las 7:30 de la mañana, pero lo hicieron 2 horas más tarde. Según los sindicatos, ellos no han opuesto resistencia. Según el concejal de seguridad de Foronda, había un grupo de piquetes del País Vasco que no garantizaban la seguridad. Sí. Miradas al reloj y paciencia en grandes dosis para los que a primera hora de la mañana esperaban el bus urbano. Un día poco propicio para ser puntual. No llega, no llega. Llevo aquí un rato esperando, pero que no llega ninguno. Digo, no sé qué pasará. ¿Por qué no vendrán? 20 minutos esperando y aún no aparece nada, así que he optado por andar un poco. Media hora sí, pero no hay ninguno, me parece. Todo a pesar de que en torno a las 7 de la mañana en las cocheras de la carretera de Poza todo estaba preparado para el cumplimiento de los servicios mínimos. Están pactados los servicios que hacen los recorridos de los barrios al hospital, que es lo que se garantiza, y bueno, pues van a salir ahora sin ningún problema, ningún contratiempo. Pero el tiempo pasaba, se hacía de día y 2 horas después de la hora prevista los autobuses no terminaban de arrancar. Les hemos dado la oportunidad de poder salir y ellos mismos han tomado la determinación de no salir. Y es la primera vez que veo que hayamos firmado un acuerdo para que salgan los servicios mínimos, que lo único que estábamos aquí era para que se respetaran esos servicios mínimos y salieran los autobuses que estaban pactados, y resulta que no les han querido sacar, que no les quieren sacar. Según la versión oficial, no se podía garantizar la seguridad de los profesionales y usuarios. La carretera de Poza estaba cortada por una serie de contenedores tirados, también estaba con problemas Esteban Sáenz Alvarado, calle Vitoria quemando pues una serie de
de ruedas, etcétera, etcétera, y en la zona también de Firestone había problemas con los que no se nos garantizaba a ese tipo de servicio el que tuviésemos una seguridad para que el ciudadano no sufriera ninguna consecuencia. A las 9:30 echaba a andar el servicio de transporte en las 6 líneas pactadas entre sindicatos y ayuntamiento para una jornada marcada por el retraso. Pues nos podemos hacer otra pregunta. ¿Los servicios mínimos que se garantizan se llegan a cumplir? ¿No siempre? ¿Hay problemas, Miguel Ángel Benavente? Los servicios mínimos se cumplen cuando quieren que se cumplan. Y haciendo un poco palabras de Julián Juez, pues posiblemente es que los conductores, como los que han ido a trabajar, son los malos, no sabrían arrancar el autobús, por eso no habrán salido. O sea, esto está claro. O sea, como el tema sanitario no ha secundado la huelga, los autobuses eran precisamente para cubrir las rutas hacia el hospital, pues era una manera de boicotear que las personas, la población civil, que hoy posiblemente tuviese su cita en el médico, no haya podido asistir. ¿Se han respetado los servicios mínimos de los autobuses? Se respetan cuando se respetan. El año pasado, en marzo, hubo una agresión a un policía que prácticamente... pues bueno, pero hablamos de esta huelga o lo otro, porque si hablamos de la otra sacamos todo. Vamos a ver. Los autobuses no han salido por seguridad simplemente. Eso no es cierto. Y por una sola cuestión, porque los que convocan la huelga no se les toma luego la responsabilidad que tenían que tomar de no cumplirse o de haber incidentes. Porque en este país lo que falta es autoridad. Y como falta autoridad y todo sale gratis, pues así nos comportamos, como auténticos incivilizados. Cuando tenemos un país, donde tenemos todas las libertades, donde tenemos todas las libertades y todos los derechos. ¿Qué pasa? ¿Estás en contra de las libertades? No. ¿Estás en contra del derecho de huelga? Estoy en contra de que no se me permita el derecho al trabajo, que es la misma libertad. Es que poder hablar de los piquetes, que estemos hablando en esta tertulia en la que estamos ahora mismo y estamos viendo las imágenes, se convierten en protagonismo los piquetes, que como bien has dicho, es que vosotros ponéis el dedo. Perdón, déjame acabar. Que no tardo nada, que hablo rápido. Es que habéis venido los dos aquí. Una pequeña... No. ¿Participáis con la misma filosofía? No, yo participo en una filosofía que me parece indignante que en un Estado democrático los piquetes todavía sigan existiendo. Tendría que haber una normativa que los prohibiera. Nuestro sindicato ha hecho huelgas en otras ocasiones y jamás hará un piquete, porque el piquete informativo que llamamos es un piquete coactivo. No, te equivocas. Somos un sindicato y vosotros políticas, entonces si nos ponemos así, no ese es el tema. No me hables de política porque te cuento la historia de dónde hablamos de los CESIF, piquetes. A ti te ha preocupado quiero decir que cuando quieras hablamos de nuestros sindicatos, pero yo ahora simplemente de forma generalizada, un piquete, y hablo ya, un piquete que hay y habrá, como has comentado, y que más que, o sea, no te preocupan tanto los piquetes como los desempleados. Es compatible que nos preocupen las dos cosas. A mí me preocupan, a todo el mundo le preocupan y a todos nos debería preocupar. Pero el piquete no encuentro el calificativo, más allá de bochornoso, que el ejercicio de la huelga es un derecho constitucional y ese derecho se ejerce mientras se respete el del compañero hacerla o no hacerla. Yo fui a luchar por una constitución. Yo no he hecho la huelga en esta ocasión y respeto a quien cualquiera la haga, pero no sabemos cuál es el verdadero seguimiento cuando ha habido lo que hay. Yo como sindicato, os digo como sindicato, ¿estáis de acuerdo con el despido más fácil y más barato? Que no vale. tiene nada que ver. ¿A favor de las privatizaciones estáis? Tampoco. Que se haya debilitado la negociación colectiva, por supuesto el tema del empleo público, el facilitar el despido, que ahora un trabajador por ejercer un derecho, si a un trabajador ahora, esto hace 2 semanas, si a un trabajador le despiden, va al juzgado, ya tiene que pagar 500 euros de tasa. Si pierde en primera instancia y tiene que ir a segunda, otros 700 más. Por supuesto. Es decir, ¿estáis de acuerdo con la reforma del Real Decreto que han modificado ahora para la tramitación de los ERE, donde ahora ya os meten? Si no estáis de acuerdo con eso, entonces ¿por qué no apoyáis la huelga? Porque vosotros, no consideramos que sea la herramienta adecuada en este momento, perjudica al país, no arregla. El tren descarrila, donde nos lleva al precipicio, y esta es la única solución. No lleves las cosas a otro lado, porque hablamos del ejercicio en libertad. ¿Y cuándo vais a mover vosotros? Nosotros damos la cara y somos transparentes, vosotros vais a mover, pero no coaccionamos a nadie. ¿Qué ha dicho el gobierno? Que queda recorrido en los empleados públicos. ¿Sabes cuándo vais a mover vosotros? Ya llevamos moviéndonos. Os meneáis menos que el marmolillo de la Moncloa. Vamos a ver, que vosotros vais a mover, os vais a mover cuando vengan otra vez con la tijera para los funcionarios, pero solo para los funcionarios, no para los empleados. Nosotros somos sindicato mayoritario en administraciones. Por favor, vamos a poner un poco de orden, básicamente, porque igual en casa... Mira, vosotros al sindicalismo sois lo que es la pandereta, la música. Solamente pido que respetemos el turno de la palabra y es que básicamente en casa no se van a enterar
nada. Hombre, a mí... Hay algo que me ha surgido una duda a raíz de este intercambio, este cruce de palabras que han tenido los tres en la mesa. Julián Juez le achacaba a Silvia el hecho de que no estar de acuerdo en la huelga significaba que ellos aceptaban todas estas penurias económicas que estamos atravesando, ¿no? La pregunta, Julián Juez, es muy clara y muy sencilla. ¿A partir de mañana qué? ¿El gobierno va a recular de todo esto? Vamos a ver, los avances sociales en este país, en la historia, se han conseguido con lucha y con huelgas. Sí, y no han venido los empresarios y los gobiernos de ningún género a regalar nada. Entonces, esta es una huelga más que el gobierno tendrá que tomar nota, porque por la línea que en este momento están llevando, nos llevan a todos al precipicio. Y eso que no hay otra alternativa, no es cierto. No es cierto, tiene que haber otra alternativa. Si esa es mi pregunta, ¿hasta qué punto el gobierno va a tomar nota? Tiene que tomar nota. ¿Y qué va a ocurrir a raíz de esta huelga? Lo que en este país ha funcionado siempre desde los pactos de la Moncloa ha sido cuando ha habido acuerdo y consenso entre los agentes sociales y el gobierno. Eso ha dado estabilidad. Lo que no puede venir es imponiendo una reforma laboral, quitando todos los derechos que ha costado 30 años y que nos quedemos quietos. Pues no nos vamos a quedar quietos. Y si siguen con los recortes, habrá más movilizaciones. Y en la medida de que no tomen nota, pues habrá más radicalidad. Sí, Silvia. Es que en Silvia Miguel Ángel. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Simplemente que en este caso nosotros hemos entendido que no procedía una huelga y respetamos muy mucho que la hagáis. Mira, lo que nosotros ya me callo con eso. Pero siempre estamos totalmente en contra de todo nosotros, de lo que está haciendo el gobierno. Lo que no vamos a hacer nosotros y lo vamos a reivindicar. Es, mientras el barco se hunde, nosotros, como la orquesta del Titanic, a tocar. No, nosotros a luchar, a luchar y a protestar. No, vosotros sois la orquesta del Titanic. Bueno, eso porque en este caso, sí, ya lo he visto. Mira, ahí estáis los dos manteniendo las mismas teorías. Vamos ahora con el sector del comercio, importante, teniendo en cuenta que hoy también se reivindicaba un día sin consumo. Las tiendas del centro histórico y de Gamonal han permanecido cerradas casi en su totalidad. En los barrios era otra cosa. Y como era previsible, los centros comerciales no han podido abrir a primera hora por la presencia de los piquetes. Puertas cerradas y cordón policial al inicio de la jornada en los centros comerciales. Al frente, un piquete más numeroso que la convocatoria del mes de marzo, formado por miembros de todos los sindicatos. A su paso, algunos daños en el mobiliario y algunos momentos de tensión sin mayor incidencia. Seguimiento desigual en el pequeño comercio, mientras que en algunos barrios la actividad era casi como en un día normal. En otros, como en el centro, las persianas permanecían casi totalmente cerradas. Actividad diversa en la capital, aunque la incidencia de la huelga daba a las calles la imagen de un día diferente. Descenso en el tráfico, menos gente por la calle y persianas cerradas a cal y canto que se alternaban con aquellos comercios que abrían o cerraban dependiendo del momento. En el centro de Gamonal y el eje comercial de la calle Vitoria han sido los que más han acusado el cierre de la actividad, mientras en la periferia muchos comercios se decidían a abrir sus puertas como una jornada más. En general, tranquilidad sin incidentes en un día desigual para el comercio. Ahora, una de las preguntas que muchas personas también se hacían en la jornada de hoy, ¿qué supone que un comercio durante un día, no uno, unos cuantos, se pasen toda la jornada subiendo y bajando verjas porque gente en muchos sitios había dentro? Bueno, pues si los ciudadanos no fuésemos cívicos e inteligentes en España, que lo somos, pues, y se hubiese hecho una huelga general con una participación del 100%, el coste para España hubieran sido 4.000 millones de euros. Entonces a Burgos le hubieran correspondido pues, unos 40, porque es un 1% más o menos el peso específico. 40 millones de euros es más de lo que hubiera costado hacer el pabellón Arena, y encima hubieran sobrado 10 millones de euros más, ¿no? Con lo cual, bueno, pues creo que en este momento España no está para perder 4.000 millones de euros, porque ya perdimos muchos cuando los que hoy dirigen los sindicatos eran casi los que llevaban la política económica de este país,
cuando el anterior gobierno, cuando nos gastamos 35.000 millones en el plan ese famoso, que fue para arreglar muchas aceras, pero que luego sucedió que dejaba una deuda de 135.000 millones de euros de déficit, que es lo que ahora hay que resolver, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hubiera sido el costo. Lo que pasa, ya digo, que los ciudadanos, como somos bastante más inteligentes que lo que algunos nos quieren demostrar o nos quieren pensar que somos, porque todavía estamos hablando de esos paquetes informativos. Fíjate qué curiosidad, hay gente que se dedica a tirar megas de subiéndolas a la nube famosa, y en cambio aquí todavía no gastamos un mega para informar a la gente de que hay una huelga. Todavía seguimos, pues eso, con la estructura de sindicato del siglo XIX o principios del siglo XX, cuando todavía pues los piquetes tenían que informar. Y además, qué casualidad, porque la mayor información la hacéis vosotros. Vosotros informáis todos los días bien y mucho y no hay ningún incidente. En cambio, ellos informan y siempre hay incidentes. O sea que no sé qué tipo de información nos mantienen, ¿no? Pero claro, esto se arreglaría desde el momento que se cambia la ley de huelga, pues que hay que cambiarla, porque ahora mismo el gobierno está centrado en todos los temas económicos, pero que no hay que olvidar estos temas de la ley de huelga, y sobre todo al que convoca una manifestación o una participación, exigirle un aval para pedirle responsabilidades para lo que luego pueda suceder. Es vergonzoso que un comercio esté tapado de panfletos de huelga, porque eso estás atacando a una propiedad privada. Y en este país, si hay algo que es intocable, es la propiedad privada, cosa que no se respeta en ninguna situación como esta. Enseguida retomamos ese asunto, pero dejamos el comercio y vamos a ver ahora la incidencia de la huelga en sanidad y educación. Aparcamiento vacío en la Facultad de Económicas y pasillos desiertos en la de Derecho, aunque sí se han impartido algunas clases con total normalidad. Tan solo el 2,15% del profesorado ha secundado la huelga y el 19,5% del personal de Administración y Servicios. Pues más vacío que nunca, además de otras huelgas que ha habido este año, y la verdad que he llegado yo a las 9 de la mañana. Digo, yo me he equivocado de facultad o algo porque no había nadie. Los alumnos están también muy mosqueados con la subida de tasas y bueno, que los alumnos siempre aprovechan estas cosas para tenerse un día libre. En el hospital el parón no se ha hecho notar. Pacientes de quimioterapia afirmaban que había el mismo personal que cualquier otro día y la gente que acudía a consulta destacaba la puntualidad con la que se les ha recibido. Ha ido todo bien, todo normal, todo está tranquilo dentro del hospital, o sea, ningún problema. Estamos muy contentos porque ha sido puntual todo. Con normalidad. Todo, somos de fuera, la atención que necesitábamos hoy era una operación quirúrgica y todo perfectamente. La mañana ha transcurrido con normalidad sin producirse ningún incidente reseñable. Y esta es la imagen que podíamos contemplar, la que van a ver a primera hora de la mañana en las puertas de las administraciones públicas de Burgos. A las 8 de la mañana los funcionarios del Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León han acudido, como todos los días, a su lugar de trabajo. Ausencia de piquetes y escasa participación en esta huelga. En la Diputación la ha secundado el 7,48%, mientras que en el Gobierno autonómico se cifra en casi el 14%. Justo lo que nuestra contertulia de hoy, Silvia Cámara Tejedor, representando al CSIF, nos ha apuntado al principio de su intervención. Así es. En principio, bueno, pues como vosotros habéis dado ya un poquito los datos más exactos, ya que en el ámbito de la administración pública pueden considerarse más o menos cerrados, porque ya, bueno, pues quitando algún turno que todavía estamos en jornada pueda entrar a estas horas, pues ya la participación, bueno, pues ya se sabe lo que es. Entonces, bueno, pues esta escasa participación, pues bueno, pues ya he dicho en un principio que quería destacar esa, bueno, pues esa forma tan adecuada de ejercer el derecho. Ha habido poca participación, que nosotros sinceramente esperábamos que hubiera poca en este ámbito. Los empleados públicos llevamos siendo azotados desde el año 2010, que se nos recortó por el anterior gobierno. Este gobierno, y ahora le critico porque es que hay que criticarle, nos ha recordado y se ha generado en relación con el empleado público una situación y un entorno que parece que somos la cabeza de turco y no podemos entender ni entenderemos ninguna de las medidas que se nos que han adoptado hacia nosotros. Efectivamente, sin paga extraordinaria, unos sueldos que ya están mermados, a pesar de lo que se diga, acumulamos pérdidas de en torno al 30-40%.
el 5% del 2010. Ahora mismo una reducción y una pérdida de las condiciones laborales. Si había una serie de moscosos, se nos han reducido los moscosos. Se han incrementado las jornadas de trabajo. Las condiciones en el momento en que estés en situación de incapacidad temporal no se van a... Es decir, todo ese cúmulo que ya verdaderamente el colectivo no puede más. Pero a pesar de ello, bueno, pues ya no puede más. Entonces un día más de huelga significa, pues efectivamente, que al día siguiente todo va a seguir igual, y ha considerado, y nosotros hemos meditado y hemos pensado que ese era un poco el sentir, y el colectivo pues ya no puede más. Entonces eso, junto con los servicios públicos que prestan, que hoy hemos visto que se han prestado como cualquier otro día, junto que también tenemos en cuenta a los demás trabajadores, pese a que seamos mayoritarios y tenemos una mayor legitimación cuando estamos hablando del colectivo de los empleados públicos, porque somos mayoritarios en ese ámbito, no en la empresa privada, pues ha llegado a nuestra conclusión de no convocar, y siempre respetando. Hay afiliados nuestros y simpatizantes que habrán acudido a la huelga con todo mi respeto y en plena libertad. Y nosotros, además, yo creo en el derecho a la huelga, es la máxima expresión en relación con el tema laboral, y es la más, pero ejercida, pues como hemos dicho antes, en libertad y bueno, pues ha quedado claro. Porque si no nos descalificamos nosotros mismos y no lo hacemos de esa manera. Estamos escuchando en todo momento las opiniones de nuestros colaboradores en esta jornada de huelga de miércoles, pero también hemos salido a la calle. Esta mañana hemos querido preguntar a los burgaleses qué iban a hacer, qué motivos tenían, etcétera. ¿Qué me parece? Pues me parece aceptable. La gente tiene derecho a hacerla y la gente tiene derecho a no hacerla. ¿Usted personalmente? Yo he trabajado. Yo sí la estoy secundando, sí. No sé si voluntaria o involuntariamente, pero la estoy secundando. Muy bien. Sí. Qué maravilla. 7 todos los días a ver si echábamos al gobierno que tenemos de una puta vez para siempre ya. Pues a mí me parece muy mal. El país no está para derrochar. Eso es lo primero. Y se deben de hacer... Para que nos roben. Le robarán a usted, a los vagos. ¿A usted no le han quitado a los vagos. ¿A usted no le han quitado el dinero de la pensión? A mí no. Ah, no, qué suerte. No. A ver si a estos señores algún día les sale de las pelotas de hacer una huelga por la gente que está parada y por los que no cobran. No estoy de acuerdo, pero bueno, cada uno piensa como piensa, ¿eh? Yo voy a seguir a trabajar. Estoy de acuerdo en que hay que hacerla, completamente de acuerdo, pero que conseguir no se va a conseguir nada. Todo lo contrario, vamos. Precisamente esta burgalesa decía, conseguir no se va a conseguir nada. Yo estoy intentando que Julián Juez realmente intente aventurarse a saber lo que vaya a ocurrir, lo que puede ocurrir con la respuesta del gobierno en los próximos meses a raíz de esta huelga. Es que es un toque de atención al gobierno. En base a su experiencia, sobre todo, claro, señor juez. Es un toque de atención, es decir, y para manifestarle y hacer visible el descontento generalizado que hay. Y para que se avenga, y vuelvo a decir, las cuestiones en un país no las sacan con Real Decreto Ley por mayoría absoluta. Tiene que haber el consenso, la participación de toda la sociedad. Y por esa línea no va, y por la línea económica dictada en Bruselas o en Alemania, a la que nos están llevando. No solamente nos están llevando a los trabajadores a una situación insostenible, también al tejido empresarial. Entonces hay que cambiar de rumbo, porque esta política que se está llevando se ha demostrado en Portugal, que han cumplido a rajatabla todas las directrices emanadas y dictadas de Bruselas y por la TACHE. Vamos, están este año un decrecimiento del 3,5%. En Grecia y en todos los países que han sido intervenidos no han servido para nada. Bueno, entonces, antes de llegar al borde del precipicio, empecemos a cambiar. Y el gobierno también le viene bien para decir en Bruselas, oye, es que tengo contestación social. Y evidentemente, y yo hay un tema que no lo quería dejar pasar. Vamos a ver. A mí peyorativamente no me dices que somos sindicalistas del 19, porque yo te digo entonces que vosotros, y tú en concreto, eres un representante patronal del siglo XVIII, antes de la Revolución Industrial. No empezamos con descalificaciones, por favor, es que él me la suelta y yo no me callo. O sea, a mí que no me meta el dedo en el ojo. Has dicho los medios de información. Los piquetes informativos son del siglo XIX. En estos momentos tenemos ya que Twitter, te veo que tienes ahí tenemos un tablet, Twitter, tienes tenemos un tablet y tienes Facebook, tanta información. tenemos un pues mira, Internet. te voy a dar un... Mira, con bolígrafo y no con tablet. Tú has dicho, el plan E no son 35.000, el plan E eran 5.000 millones de euros. O sea, no eran 35.000. Fueron dos planes, míratelo. Sí, pero entre los dos no sumaban 35.000. Ya te digo que sí. No, el uno 8.000 y el otro 5.000. Y bueno, y entonces, míralo a ver en la tablet, a ver si... O sea,
tienes que pensar en una cosa, que con estos compañeros de viaje, o sea, es que las empresas, o sea, aquí los únicos que crean empleo y riqueza son los empresarios, por mucho que os cueste. Los trabajadores no participan nada en el proceso industrial y en los beneficios. Ahora, estamos hablando de empleo. Si no tienes a tus estamos hablando de empleo. Que tú no harías estamos hablando de empleo. Claro. ¿Quién crea empleo? Los empresarios. Sí, bien. Vale, entonces, con las condiciones que estamos aquí y con estos compañeros de viaje que llevamos, lo que se está consiguiendo es que no se invierta absolutamente nada en España. Y entonces, mientras no seamos conscientes... La fuga de capital no la están haciendo los trabajadores, 350.000 millones de euros han dicho que han salido estos días, y eso no lo hacen los trabajadores. Eso tampoco son de los empresarios, son de los especuladores. Bueno, y los especuladores no son empresarios. Pero no son de los trabajadores. No son empresarios. O sea, los patriotas, los que quieren mucho al país, pero salen corriendo con el dinero. Esos no son los trabajadores. A los que les ha pillado Ruiz Mateos no son a los empresarios, son a muchos trabajadores. Y eso también es trabajar con dinero negro. Se ha hablado mucho en esta jornada también, no sé si en la mesa estarán de acuerdo conmigo, que en esta huelga se la jugaba más que el gobierno, los sindicatos, por... Era una forma de testar su poder de convocatoria. ¿Está de acuerdo, señor juez? Sí, y era un reto, evidentemente, era un reto, y yo creo que se ha solventado, es decir, porque claro, se está poniendo en cuestión. Y yo una cosita, simplemente, se está poniendo en cuestión el papel de los sindicatos. Se está poniendo en cuestión, porque las descalificaciones que hay a los sindicatos son ya algunas veces intolerables. Vale, los sindicatos han aguantado dictaduras, exilio, cárcel, o sea, no van a desaparecer. ¿Qué es lo que pueden conseguir con eso? La radicalización de los sindicatos, digamos, de clase, y que apostamos por la concertación y por la negociación. Eso es lo que pueden conseguir, porque si no estamos en la mesa, vamos a estar en la calle. Si no estamos en la mesa, vamos a estar en la calle. Tomar buena nota. Sí. Otros no, otros estarán en casa y que los demás trabajemos y hagamos eso, porque no habéis convocado ninguna huelga. Perdona, te equivocas. La huelga del año 2010 fuimos los primeros que nosotros dijimos, en cuanto la medida se anunció, CESIF se lanzó y dijo que convocaba una huelga porque consideramos que era una medida sin precedente, un recorte que ha abierto el melón a los siguientes. Sí, abierto el melón a los siguientes. No tiene parangón lo del año 2010 con lo del año... No, porque ya son, las cosas van aumentando una tras otra, efectivamente, y las cosas cada vez están peor. Pero no, o sea, yo creo que tiene que haber representantes de los trabajadores. Eso es un logro de la democracia. Y lo que tenemos que hacer es ganarnos ese respeto como representantes de los trabajadores. Hay que respetar, hay que hacerlo de forma profesional, hay que hablar, negociar y siempre... Quiero decir, siempre respetando al prójimo. No tengo por qué estar de acuerdo yo con mi empresa, efectivamente. Hay unos representantes de los trabajadores y hay que ver las condiciones laborales, que podremos conseguirlas o no conseguirlas. Y es cierto, hay una descalificación generalizada de los sindicatos por unas o por otras causas. Nos pica cuando llega unos días antes de cualquier Pero hay que saber avalar lo que salen representas. Descalificaciones de que van a ir 4 sindicalistas a la huelga y tal. Pues ya están picando a la gente. Y eso no facilita el clima de sosiego y de tranquilidad. Lo que sí que estaba en la calle, un segundo por favor, es no evidentemente la desaparición de los sindicatos, pero sí una manera de ver cómo se pueden adaptar a las necesidades actuales. ¿Usted está de acuerdo en eso? Claro, pero es que ¿Qué movimientos ha habido en ese sentido? O sea, los sindicatos, evidentemente, lo mismo que las patronales, han evolucionado a través del tiempo y se han ido adaptando a las circunstancias y a las... ¿Al mismo nivel? Claro, pues sí, a nivel general sí, Evidentemente que los sindicatos no tienen los mismos postulados que tenían en el siglo XIX, ni en el XX, ni eso. Y evidentemente hay que ir adaptándose a las circunstancias y afrontando los nuevos retos. ¿Que hay dificultades en este momento? Eso nadie lo puede discutir. Pero lo que no estamos dispuestos los trabajadores, por lo menos no estamos dispuestos a callarnos, es que las medidas que se están tomando se hagan simplemente callándonos. Porque creemos que nosotros no somos partidos políticos, no tenemos que dar la receta. Nosotros, los sindicatos son organización de trabajadores para la defensa de sus intereses. Y decimos que las recetas que están dando y las alternativas que están dando a nosotros no nos sirven, que hay otra, evidentemente que hay otra. Pero le corresponde a cada uno su función. La patronal, negociar convenios, representar a los empresarios y a nosotros defender los intereses de los trabajadores. Vamos finalizando. Lo cierto es que el colofón a esta jornada tenía lugar con esa manifestación en la Plaza Mayor burgalesa. Están viendo las imágenes. Los datos, según la policía, ellos hablan de 20.000 manifestantes, el doble de los que registró la manifestación de marzo.
y según los sindicatos cifran el número de manifestantes en 35.000 personas. Vaya, más tenía que haber sido. No tiene la gente conciencia de lo que nos están haciendo pasar y lo que nos van a hacer pasar. Más gente que la otra vez, en marzo. Ha sido una de las mayoritarias que he estado. Yo he estado, la verdad, que en unas cuantas. La han secundado bastante gente, no tanto como esperaba, pero sí, yo creo que ha sido más secundada que la otra vez. Hablamos de la capital burgalesa, pero en la provincia ha debido ser algo similar, ya que en Miranda de Ebro se habla de una presencia de 10.000 personas en la calle. ¿Le sorprende al señor Benavente esta reacción? No, porque si ahora mismo el que haya una queja generalizada es normal, o sea, porque en estos momentos las medidas que está tomando el gobierno, por supuesto que son totalmente impopulares. O sea, lo que hay que preguntar es por qué tiene que tomar estas medidas impopulares. Y nosotros tampoco estamos en su día cuando se tomaron como patronal de acuerdo con ellas, pero somos solidarios. O sea, porque la mayor parte de las medidas tomadas que son recaudatorias están recayendo sobre los empresarios. Y bueno, incluso promesas realizadas de bajar las cotizaciones de seguridad social no se han cumplido. Pero entendemos que son medidas necesarias, transitorias, y por eso somos solidarios, porque hay 6 millones de parados que tienen que empezar a trabajar, y para eso hay que empezar a generar riqueza y hay que empezar a generar confianza, y estas medidas de luego hacen todo menos eso, porque además son medidas contra el gobierno, pero la patada en el trasero la llevan los empresarios, que los empresarios son los que realmente ponen la actividad en este país. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos entiende. Entonces, por supuesto que los trabajadores y los empresarios tienen que ir de la mano y son compañeros de viaje, porque los unos y nosotros no pueden convivir, pero tiene que ser pues de esa manera coherentes, no destruyendo lo que queremos, porque este país, queramos o que no queramos, ha sido la novena potencia mundial, y tenemos unas infraestructuras que en el momento que esto se normalice, en cuestión de que el déficit lo dejemos como tenemos que dejarlo y que empecemos a pagar las deudas que alguien ha derrochado durante unos años pensando que esto era inacabable, pues empezaremos a producir para nosotros y a generar riqueza y generar puestos de trabajo. Silvia, a partir de ahora los trabajadores públicos van a tomar alguna medida al margen de este paro, que ya sabemos que en su caso no ha sido secundado. Efectivamente, el paro no ha sido secundado. Hemos respetado esta jornada de huelga para que se ejerciera pues quienes la habían convocado y creían en ella. Somos conscientes de que tienen derecho a ello y así lo hemos respetado, pero a partir de mañana volveremos y continuaremos pues con las medidas y movilizaciones, y nosotros hemos intentado una unidad sindical en aquello que nos une, que es la representación de los trabajadores. Tenemos muchas diferencias entre unos sindicatos de clase y el nuestro sindicato independiente, pero hay muchas cosas que tenemos en común. Queremos representar a los trabajadores. Entonces sí, a partir de mañana, efectivamente, pues volveremos otra vez a intentar, a continuar manifestándonos en las calles, con movilizaciones, en las mesas de negociación en las que estamos presentes y con las distintas medidas que entendamos oportunas y a adoptar, y continuaremos pues en ese intento de paliar en la medida de lo posible todas estas medidas que nos van sacudiendo y vapuleando por todos los lados. Perfecto, pues nos tenemos que marchar ya. Finalizamos con Julián Juez. Bueno, yo simplemente decir que luchar es invertir para el futuro. Y lo mismo que se dice que hay que revertir la situación para crear empleo, ese es el gran problema. Hay que cambiar la política para generar empleo, para no perder el que hay y por lo menos para que haya una perspectiva de futuro y una cierta ilusión, porque en este momento lo que más abunda es el pesimismo. Pues gracias a los tres por haber visitado el plató de las noticias de la 8 y haber contribuido a analizar esta jornada de huelga. Gracias. Hasta luego.